¿Eres de los que les sobra dinero para el mes o de los que les sobra mes para el dinero? Y así pasa con la enfermedad. Te sobra cuerpo para los pocos nutrientes que le pones. Esto es el movimiento Poderosamente Fit, donde te hablamos de forma clara y contundente sobre la enfermedad, las verdaderas causas de los desequilibrios y la posibilidad de revertirlos. Únete a la comunidad que ya vive poderosamente saludable. Bienvenidos, este es Poderosamente Fit y este es el episodio número 3 de lo que hemos estado construyendo y tenemos un súper tema que es, Gaby, ¿cuál? ¿Cuál es la causa del 80% de las enfermedades? Ahorita venimos hilvanando todo lo que es el principio de qué es lo que le pasa al cuerpo, ¿no? De cómo empezar. O sea, no seguir dando más información porque estamos saturados de toda esta información. Lo que necesitamos es darle estructura. No necesitas más datos, no necesitas más conocimiento, necesitas orden a toda esta información que ya está afuera. ¿Cómo estás, querido Homer? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, gracias, Gaby. Pues Gaby es médico naturópata, especialista en medicina integrativa y nos tiene un tema importante. Pero antes de entrar al tema, Gaby, hay que hacer una recapitulación de lo que hemos visto. Claro, sí. En este episodio 3 vamos ahora sí que a hilvanar lo del episodio 1 y el episodio 2. Habíamos dicho que en el episodio 1 las enfermedades de tipo crónico degenerativo son enfermedades 100% prevenibles y en la gran mayoría de los casos son curables porque son enfermedades relacionadas al estilo de vida. Ese debería de ser su nombre. Y la palabra clave aquí es estilo de vida. Entonces, hacia el capítulo 2 nos fuimos con los dos pilares fundamentales de una salud poderosa y radiante, es decir, los dos pilares del estilo de vida, que es lo que necesitamos hacer para construir salud en nosotros, para crear salud. Entonces, por ahí afuera tú puedes a lo mejor tener información de un jugo, de a lo mejor cierto mineral, a lo mejor de alguna técnica o alguna metodología, pero se requiere orden a esto. Entonces, vamos poniendo ahora sí que las bases de cómo se puede construir esta salud y cómo se está construyendo este estilo de vida. Entonces, primero son estos dos pilares que vimos en el capítulo pasado y ahora vamos a ver las causas de las enfermedades. Esto está súper interesante porque recordemos que esto definitivamente no es un podcast más, es un podcast que que vamos a ir, como dijiste, muy paso a paso para poder iniciar esta recuperación de nuestra salud. Y es como si estuviéramos construyendo una casa. O sea, hay que empezar primero por elegir los materiales, luego por tener cómo vamos a construirlo y luego cómo los vamos a usar. Y entonces la información de hoy pues viene con bomba. Correcto. Aquí es muy importante siempre hacernos las preguntas correctas. Entonces, si vamos a hacer la exploración de cuáles son estas dos enfermedades, la pregunta correcta, ¿cuál sería, Homer? Pues definitivamente, ¿por qué me enfermo? Claro. O sea, si según yo hago ejercicio, según yo me alimento bien, según yo estoy llevando una vida saludable y de todos modos me enfermo, ¿por qué me enfermo, Gaby? Totalmente. Y es súper simple. De verdad, si nos estás escuchando o para todos los que nos están escuchando, mejor dicho, anota esto, por favor. La respuesta por qué me enfermo es porque tenemos mucho de lo que no necesitamos y muy poquito de lo que necesitamos. ¿Cómo es eso? Igual que las finanzas. Seguramente tú entiendes de eso. No, pues claro, o sea, hay muchísimas formas de finanzas en donde de repente, pues justo lo que decíamos a un principio, de repente no te alcanza el dinero para el mes y a veces cuando te organizas o si estás bien estructurado, pues el dinero te alcanza muy bien y te sobra. ¿No? ¿También así sucede en el cuerpo? También así sucede en el cuerpo. Si retomamos el capítulo pasado en donde decíamos que los dos pilares de una salud radiante y poderosa son la alimentación y son el movimiento, ¿te acuerdas? Entonces, a ver, aquí vamos a ver las causas. Tenemos mucho de lo que no necesitamos. Vamos a explorar el primer pilar. ¿Qué sería tener mucho de lo que no necesitamos? Bueno, pues a ver, por ejemplo, en tema de finanzas, si empezamos a tener mucho de lo que no necesitamos es gastos,
Ujú, no necesitamos gastos, ujú, no necesitamos tener erogaciones superfluas, ujú. ¿no? Y tampoco necesitamos estar demostrando cuánto dinero hay. Y en el tema de salud, Y en el tema ¿qué de salud, sería en tu vida, en tu día a día, en tu estilo de vida? ¿Qué es eso que tienes, que pudieras tener de más? grasa. Considerando el primer pilar que es la alimentación. Pues alimentos que no me funcionan, alimentos chatarra, alimentos que no aportan ninguna nutrición, ningún nutrimento, todos Absolutamente. los que están muy fáciles de adquirir prácticamente. Claro, todo lo que está rápido, todo lo que puede ser, entre comillas, barato, todo lo que está accesible. Entonces, tenemos cosas que el cuerpo no necesita y decíamos, y muy pocas de las que sí necesita. Entonces, en cuestión de alimentación, ¿cuáles serían aquellas cosas de las que el cuerpo sí necesita que hay muy poquito? Pues definitivamente nutrientes importantes, Claro. verduras, eh, frutas. Claro, y yo invito también igual a todos los que nos estén escuchando que se hagan esas preguntas y que ustedes en su estilo de vida, ¿qué es aquello de lo mucho que tienen, pero que no es necesario para el cuerpo y de lo poquito que le están dando, pero que es fundamental? Entonces, claro, son las frutas, son los vegetales, totalmente. Entonces, aquí caemos en uno de los problemas muy importantes. Durante los últimos años hemos creído o hemos, mejor dicho, manejado una narrativa de que el hambre es uno de los problemas principales en el mundo. Te puedo decir que pues la Organización Mundial de la Salud ha declarado que no es el hambre uno de los principales problemas, es la desnutrición y específicamente es la malnutrición y nos da unas cifras con unos datos duros impresionantes. Nos dice que 6 de cada 10 muertes se deben a la Wow. malnutrición. Ok. Entonces, una cosa es esta desnutrición que nosotros pues de alguna manera nos referimos rápidamente en nuestra mente, ¿no? A lo mejor de algunas personas que tienen pues cierto estilo de vida, que pasan hambre, de hecho, en países, por ejemplo, en África, pero eso se debe a justo a hambre, a una desnutrición por hambre. Aquí lo que pasa en los países ya en desarrollo es que hay una desnutrición por una malnutrición y nos remite a la misma cuestión de por qué nos estamos enfermando, por la malnutrición debido a que estamos ingiriendo muchas cosas de las que el cuerpo no necesita. Entonces, no necesita un exceso de todos estos alimentos que son Los procesados, procesados. ultraprocesados y de todo lo que hemos venido hablando en el episodio pasado. Pero aparte, necesitamos de todas estas vitaminas y minerales con las cuales nuestro cuerpo tiene la posibilidad de funcionar correctamente y que si no las tiene, es como muy, muy básico, ¿eh? No va a poder funcionar correctamente. Fíjate que es algo que nuestras escuelas de nutrición pues lleva muchos años sin explorarlo como se merece. En la escuela de nutrición nos enseñan toda la importancia sobre los macronutrientes, es decir, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y entonces todos los planes de alimentación se basan en los macronutrientes. Y Ok. por ahí, muy por encimita, se habla de la importancia de la micronutrición, es decir, de las vitaminas y los minerales. Entonces, si todo está enfocado hacia la macronutrición, pues hay un área de oportunidad muy grande porque se pierde de vista, se deja de ver esto de los Las pequeñas micronutrientes. cosas. Claro, y te puedo decir, como lo vamos a ver en el episodio siguiente, que nuestros sistemas, que nuestro cuerpo necesita de esta suficiente cantidad de vitaminas y de minerales para trabajar correctamente. ¿Dónde los vamos a encontrar? Generalmente en todo el reino vegetal. Ahí es en donde van a vivir y sobre todo en el alimento en su estado original. ¿Cuál es el estado original? Ay, caray, ahora sí me agarraste. ¿Cuál es el estado original? Generalmente crudo. Entonces Crudo. también hay Claro. técnicas de cocina para que se puedan preservar lo más posible estos micronutrientes y que no se pierdan estas vitaminas mientras estamos cocinándolos. Ok. Oye, Gaby, y antes de entrar de lleno a este tema de los macronutrientes y micronutrientes, a final de cuentas nos alimentamos no solo por la boca,
Claro. También nos alimentamos por los ojos, los oídos, los pensamientos. Como decíamos ayer. Exacto, ¿no? Y todo esto es parte del estilo de vida. Entonces, aterrizando todo este estilo de vida y todas estas formas de alimentarnos, a final del día podemos entender que estos alimentos, pues en realidad generan toxinas y son tóxicos para nosotros. Los pseudoalimentos. Exacto, los alimentos procesados y ultraprocesados, claro, porque en primer lugar carecen de estas vitaminas y minerales de forma orgánica, es decir, de forma completamente natural. Por eso los vemos con este etiquetado de adicionado, enriquecido, pero no es que lo tengan de manera natural. Se lo ponen. Ahora, estas vitaminas con las cuales es adicionado y enriquecido son vitaminas sintéticas que no necesariamente son favorables para nuestro cuerpo. De hecho, difícilmente estas vitaminas sintéticas se llegan a aprovechar. Pero no solo eso, sino que como lo vimos igual en el episodio pasado, están llenos de estas toxinas. Entonces, te puedo decir que para ser mucho más específicos, esto de tenemos mucho de lo que nos sobra es muchas toxinas en el cuerpo. Esto que vemos en las etiquetas que no conocemos o no podemos pronunciar son microplásticos que se empiezan a acumular en nuestro cuerpo y entonces empiezan a incrementar nuestra carga tóxica. A esto se le ha llamado toxemia. Entonces, esta carga tóxica está acumulándose y esto va a derivar en procesos que vamos a ver en el siguiente episodio, uno de ellos la inflamación. Entonces, una de las causas de por qué nos enfermamos es por las toxinas que estamos ingiriendo en nuestros alimentos, pero ¿qué crees? Como bien dices, no únicamente nos alimentamos de todo lo que entra por la boca, también de lo que está entrando a nuestro pensamiento y en lo que está entrando a nuestro ser o dejamos entrar, mejor dicho. Entonces, las toxinas vienen también derivadas de estos pensamientos que permitimos que estén en general en nuestra conciencia. Entonces, tener como esta precaución o este amor hacia nosotros para poner un límite, ¿sabes? Y decir, este pensamiento no quiero que esté circundando en mi realidad, en mi presente, y entonces le pongo un alto y lo dejo pasar. ¿Va a ser fácil? Pues no, definitivamente no, pero yo creo que es una parte en donde con la fuerza de la costumbre y la práctica, definitivamente empieza a ser más sencillo. Totalmente. Probablemente las primeras veces que te estés cachando o ni siquiera te cachas en esos pensamientos, o a lo mejor con la parte de los alimentos igual, pues te cachas de repente comprando rápidamente algo para matar el hambre. Pero si practicas y si empiezas a ser consciente de las cosas, pues poco a poco te empiezas a ir a comprar alimentos cada vez más saludables o a poner atención en lo que estás comprando y leyendo. O lo que estás pensando, exactamente. O lo que estás pensando. Entonces, la respuesta correcta al va a ser sencillo o va a ser fácil, la más cercana posible sería al principio no. O sea, al principio. ¿Por qué razón? Porque en todo siempre vamos a tener una curva de aprendizaje. Entonces, en esta curva de aprendizaje siempre estamos generando una resistencia porque hay una fuerza que es la inercia, que nos está mandando hacia atrás. Entonces nosotros queremos ir hacia la dirección opuesta. Entonces en lo que hacemos este esfuerzo de ir hacia adelante, pues es esa resistencia que nos va a generar como este grado de dificultad. Pero conforme nos mantenemos persistentes, nos mantenemos íntegros en lo que nosotros queremos, después no solo es difícil, sino que es sencillo. Y posteriormente la inercia vira y entonces nos empuja hacia llegar muchísimo más rápido a nuestros objetivos. Y después es pues espectacularmente fácil o sencillo poder pues de alguna manera educar a nuestro pensamiento para que sea mucho más refinado y pueda tener pensamientos constructivos, o a nuestros hábitos para que podamos elegir los alimentos que nos convienen libres de toxinas. Ahorita que lo dices así, es igual que en las finanzas. En las finanzas, al principio, a todos nos encanta gastar. ¿Sí? A todos nos encanta gastar porque se siente bien padre. Entonces empiezas a gastar. Y cuando te enfrentas al reto de empezar a ahorrar, no es sencillo, porque muchas veces pensamos que hay que limitarnos.
pero simplemente es empezar a estructurar los gastos y cómo vamos haciéndolo. Y conforme vas aumentando esa estructura y vas generando esa capacidad de ahorro, pues también puedes ir haciendo que ese dinero genere más dinero. No nos vamos a meter en ese lío, pero esto que estás diciendo es que cada vez se vuelve mucho más fácil generar este dinero a través de simplemente estarnos educando, y es lo que así sucede con la salud también. Empezamos a enfocarnos más en nuestra salud y que cada vez es mucho más sencillo alimentarnos bien. Sí, totalmente. Ahora, fíjate, esa es la primera causa de por qué nos enfermamos, un exceso de toxinas en nuestro cuerpo. La segunda causa es la desnutrición como tal. Anótalo también, eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque, como lo habíamos dicho, tenemos menos de lo que sí necesitamos. Entonces, ahí les va así, examen rápido, examen rápido. Venga. ¿Cuántas tazas de vegetales por comida estás consumiendo? Ya ni me digas, porque ya sé la respuesta. Entonces, ahí con eso, o sea, tú vas a tener muy claro cuántas frutas, cuántos vegetales le estás dando a tu cuerpo todo el tiempo. Entonces, la verdad es que el promedio es que es muy chiquito, es muy poquito, ¿no? Hay muy poquita cultura en esto, o bien no se cocinan correctamente, o bien, por ejemplo, las semillas, ¿no? Tampoco hay como esta cultura de estar consumiendo semillas. Y sí, a lo mejor ya sabes, cubiertas de chocolate y con azúcar y bueno, no necesariamente. Y un montón de cosas que no necesariamente por es un saludable. lado estás sumando, pero por otro lado estás restando. Entonces, eso fíjate, también se parece en las finanzas, porque, o sea, es sumar y restar. Entonces, ¿cuánto de tu riqueza nutrimental tú te estás procurando todos los días? Y esto es a través de tus vitaminas, de tus minerales, de tus aminoácidos, de tus enzimas y en general de toda la riqueza que tiene cada uno de los elementos de la naturaleza que los llamamos alimentos. Ajá. Okay. Y eso te va a sumar y te va a construir. ¿Y cuánto de lo que no necesitas estás ingiriendo, ¿no? Porque eso va a ser resta. Entonces, aquí al principio, pues es meramente matemático. Entonces, claro, no hay más. Sí, totalmente. Cada quien va a hacer un examen de conciencia y va a decir, ok, al final de este día yo tuve tanto de suma y pues por ahí tuve un brindis, ¿no? Entonces, una copa de vino. Entonces, tanto de resta y ya vamos a tener un balance. A eso, en algunas clases que yo he dado, le llamo economía metabólica. Ok. Ajá. Que es únicamente, o sea, ver nuestra economía, ver la parte de lo que sí llevamos a nuestro cuerpo para que haga un correcto metabolismo y lo que lo estamos restando. Ok. Ajá. Entonces, retomando un poquito lo que nos has dicho, es, a ver, por un lado, todo este alimento, todos estos consumos que estamos teniendo que realmente no nos están nutriendo son demasiados y estamos cargando de toxinas a nuestro cuerpo. Uh-huh. Y por otro lado, los alimentos que realmente nos nutren son muy poquitos. Ajá. Y eso hace que, o más bien lo que no permite es que realmente tengamos un buen performance o una buena salud. Totalmente, sí, totalmente. Y cargamos nuestro cuerpo de toxinas. Que nuestros órganos no puedan funcionar correctamente. Eso es lo que pasa. Haz de cuenta, no le estamos dando la gasolina que nuestro cuerpo necesita. Ahora, fíjate, en la pregunta, ¿cómo inicio? Sí, Gaby, pero ¿por entonces, dónde? ¿cómo inicio? ¿Por dónde? Paso número 1, necesitas cortar, necesitas hacer un alto de todo lo que tu cuerpo no necesita. Entonces, si la causa de la enfermedad es tener mucho de lo que no necesitamos, entonces el paso 1 es cortar ese excedente de todo lo que no necesitas. Por eso te digo que aquí lo importante es darte las bases para que puedas saber cómo empezar. Es bien común que, por ejemplo, en talleres que he dado, en workshops, me preguntan, oye, a ver, recomiéndame un jugo para la gastritis, o recomiéndame un té, o recomiéndame tal cosa para las migrañas, ¿no? Antes de recomendar algo, necesitamos primero cortar lo que no necesitamos. ¿Por qué razón? Por economía metabólica. Si no, por un lado estamos sumando, pero por otro lado estamos restando. Entonces, ese potencial terapéutico que puede tener un jugo, que puede tener una vitamina, que puede tener a lo mejor un té,
pues se va a ver contrarrestado con con todas las toxinas que están por otro lado entrando al cuerpo y por eso las personas dicen, yo ya tomé ese té o yo ya tomé tal cosa y no me funcionó. Pero no es Claro. que no les haya funcionado, es que en el balance final, No. suma-resta, pues hay mucho más resta. Oye, pero esto es muy básico de lo que estás diciendo, porque en tema de finanzas es muy sencillo. Si yo gano 10 y gasto 11, Exacto. o sea, tengo un déficit de 1 y a lo Ujú, mejor en la primera quincena lo aguanto, pero ujú, después de varios, o sea, ujú. va a haber una quiebra financiera. ¿Eso también existiría en nuestra salud? Totalmente. Te puedo decir que el 80% de la población tiene una quiebra metabólica. Por Wow. eso es que las enfermedades siempre se van a manifestar cuando tenemos mucho de lo que no necesitamos, es decir, hablando de economía, cuando hay mucha deuda, ¿no? Y cuando hay poco de lo que sí necesitamos, hablando de economía, Ingresos, poco ingreso, ¿no? pues Entonces, caemos ¿eso en qué te lleva? bancarrota. A la quiebra financiera y en el cuerpo lo va a llevar a la quiebra metabólica. Ok, Ujú. Entonces, ¿tú crees que se va a solucionar eso con fármacos? pues no, definitivamente Absolutamente que no, no. de ninguna manera, y hay que decirlo con toda claridad, de ninguna manera. Lo que pasa es que hemos crecido con esta cultura de la píldora mágica y sobre todo, fíjate, de creer, de manejar en esta cultura que las causas de las enfermedades se deben a dos condiciones. Uno, genética. Entonces, te tocaron malos genes, ¿no? Te tocó caer en una mala familia en donde todos tienen diabetes, en O donde sea, a todos ver, tienen hipertensión. o sea, si mi familia es de diabéticos, no quiere decir que yo sea diabético. No, por supuesto que no. Las enfermedades, anótalo por favor, las enfermedades no se heredan, se hereda el estilo de vida. Claro. Entonces, eso Ok. es lo que está pasando. ¿Por qué todos tienen un diagnóstico de diabetes? Pues porque ahí crecimos a lo mejor en ese estilo de vida. ¿Qué nos toca? Pues replantear ese estilo de vida y en plena conciencia decir, no, bueno, ahora yo elijo construir un estilo de vida que sí optimice lo que a mi cuerpo y sobre todo a donde yo quiero llegar, porque mi cuerpo es un vehículo. Entonces, eso es súper bonito. A ver, nosotros es como si estuviéramos en una carrera Ujú. en la Fórmula 1, por ejemplo, Ok. ¿no? Entonces, así es la vida, es una carrera como tal. No quiere decir que haya urgencia, simplemente quiere Sí, decir es un camino, es un que es un trayecto. caminar, que es una aventura. Ajá. Entonces, ¿qué vehículo queremos para esa aventura? Porque dependiendo del vehículo en donde nosotros andemos, pues va a ser el performance justo Y la velocidad con que... de esa aventura. Va a ser, claro, a lo mejor, pues la diversión, la velocidad, el pasarla a gusto, la comodidad totalmente, ¿no? A lo mejor que vayas acompañado, ¿no? Que es un vehículo donde va uno solito, donde va toda una familia. Claro, sí, y el Ok. que sobre todo, que es lo más importante, que ese vehículo te permita llegar a tus objetivos. Entonces, no es lo mismo transitar la vida, pues, en un vehículo, ahora sí que estándar o que ya medio destartalado a Viejito, viejito, que ya le duele todo, que que lo no tienes se que le ha llevar al dado mecánico todo el tiempo. mantenimiento, que es muy importante, a un vehículo que tiene el mantenimiento correcto. Ok. Ujú. Fíjate que lo que estás diciendo, insisto, se parece, es la misma conducta que hacemos para el tema de finanzas, porque cuando en ese estilo de vida naces en una familia que tiene una cultura financiera adecuada y el papá o la mamá enseña a los hijos el valor del dinero Ujú, y no en el tema de la importancia de tener dinero, sino en el valor de cómo adquirirlo, ujú, cómo usarlo ujú. y cómo hacer que crezca. Entonces, crecemos sabiendo ese valor del dinero y crecemos sabiendo multiplicarlo. Para los que no nos tocó vivir en una familia y tuvimos algunos padres, pues gastalones, nos tocó o nos está tocando cambiar de estilo de vida Ujú. para no tener esas bancarrotas o esos quiebras, ¿no? Sí, Entonces, en la salud viene a ser lo mismo porque te podemos elegir ese cambio y de esa manera poder tener una mucho mejor salud. Oye, Gaby, y en este sentido que estamos hablando precisamente que caemos de las bancarrotas nutrimentales, ¿no? En donde por nuestro estilo de vida puede ser, ¿qué pasa si empezamos a comer muy bien y tenemos de más de esos nutrimentos?
Bueno, difícilmente va a haber un superávit. Ok. Generalmente hay un déficit y así está el 80% de la población con este déficit. Entonces, quisiera hablar más bien sobre las deficiencias nutricionales que sí son ahora sí que una pandemia. Estas deficiencias nutricionales, porque puede ser que alguien diga, no, pero yo como muy bien, o sea, yo como muchas frutas y muchos vegetales todo el tiempo y tengo pues limitada esta cantidad de alimentos procesados y en general llevo un buen estilo de vida. Entonces, pareciera que puede estar relativamente en un buen estado. Sin embargo, pasan dos cosas aquí muy importantes. Habría que ver cómo se siente la persona, porque si la persona se siente en general bien, o sea, tiene un muy buen organismo, que no se enferma constantemente, que está fuerte, entonces pues relativamente, lo digo entre comillas, está bien. Ahora, si ya hay un cuadro de ciertos síntomas y que dice, no entiendo qué es lo que está pasando, porque sí como bien y sí tengo buenos hábitos, entonces sí vale la pena explorar más, porque ahí ya nos está marcando ciertas deficiencias nutricionales. No quiere decir la desnutrición que en nuestra apariencia nos veamos Desnutridos. como alguien que pasa hambre, ¿no? O sea, Ok. como ya está, así tenemos como estas imágenes de los niños que sufren desafortunadamente hambre. No quiere decir eso. Quiere decir que simplemente hay ciertas deficiencias nutricionales que no permiten que nuestros órganos estén trabajando correctamente. Entonces, te puedo decir que estas deficiencias nutricionales están en los últimos años muy bien identificadas, que se han corrido muchos estudios al respecto y que, por ejemplo, uno de los factores en común que tiene es impresionante. Se habla del 92 hasta el 95% de la población a nivel mundial y es la deficiencia de vitamina D. Wow. Es ¿Tanto? altísimo, tanto, es muchísimo. Entonces, la vitamina D es una prohormona. ¿Qué quiere decir? Que es indispensable para que todas nuestras hormonas se estén produciendo, se estén sintetizando de manera correcta. Entonces, si tenemos una deficiencia de vitamina D, no vamos a estar produciendo la cantidad correcta de hormonas sexuales, Ok. de las hormonas del metabolismo. Ok. Entonces, esto, cuando nosotros hacemos la medición en un laboratorio, vamos a ver que el laboratorio maneja un rango y que en este rango, que es el rango recomendado, el rango sugerido, pues es muy amplio. Entonces, hay de hecho también un índice en donde se va a ver cuál es el rango óptimo. Ahora, es muy difícil que, por ejemplo, la vitamina D se pueda adquirir en los alimentos únicamente. Justo quería hacerte esta pregunta porque, a ver, si estamos comiendo una cantidad suficiente de vegetales, Ujú, de minerales, de frutas, ¿no? ujú, Pero pues ya sabemos que los suelos están erosionados y ujú. que probablemente, pues a lo mejor estos alimentos, aunque sean buenos, pues no traen la cantidad completa de Sí, nutrientes y probablemente como esto que dices de la vitamina D, pues aunque te comieras, no sé, un camión, pues estaría completamente difícil. ¿Qué por eso podemos te digo que es hacer? muy difícil tener un superávit, es muy Sí, difícil tener un exceso, justo porque en los últimos años, en los últimos 30 años, a través de toda la erosión que han sufrido los suelos, a través del uso de agroquímicos también, se ha visto que han disminuido los nutrientes de los vegetales en un 40%, es una estimación más o menos. Entonces, es un montón. aunque nosotros nos estemos procurando una alimentación correcta, una alimentación adecuada, no quiere decir que estemos garantizando que estemos en un rango óptimo en estos micronutrientes. Entonces, eso es lo que está pasando con la vitamina D. Pasa, por ejemplo, también con el complejo B, sobre todo con la vitamina B12 y con el ácido, con el folato. Entonces, también hay una deficiencia y es muy importante porque, por ejemplo, el cerebro, para que funcione correctamente, necesita del complejo B. Entonces, es una de las deficiencias que hay. Deficiencia, por ejemplo, en uno de los minerales más importantes que interviene
Fíjate, hay autores que dicen que interviene en más de 300 reacciones metabólicas, hay otros que dicen que en 600 y hay otros que en 800, pero este es un mineral indispensable y es el magnesio. Entonces, quiere decir que para que nuestro sistema nervioso esté trabajando de forma óptima, necesita magnesio. Para que nuestras hormonas se puedan producir de manera óptima, necesitan magnesio. Para que nuestro corazón, porque es el mineral del corazón, esté trabajando de forma óptima, necesita magnesio. ¿Y te acuerdas cuál es una de las principales causas de muerte? Pues sí. Condiciones cardiovasculares. Entonces necesita el magnesio. Adivina cuál es la deficiencia a nivel mundial del magnesio. No, bueno, pues si de la D anda en el 90, pues no sé, ¿de 80? 80%, wow. Correcto. 80% la deficiencia de magnesio. Hay deficiencia de ácidos grasos de tipo omega 3 también. Y es muy alta. Nada más que el panel de omega 3 para poder medirlo es muy caro. Pero en donde a las personas que han medido han visto que hay una deficiencia también. Entonces, esa es justo de las pandemias que necesitan, que hay que atender. Los ácidos grasos de omega 3 son indispensables para dos cosas. Para que nuestro cerebro funcione correctamente, pero no solo funcione, para que se desarrolle nuestra inteligencia. Es decir, tenemos la posibilidad de como seres humanos estar desarrollando cada vez más nuestra inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano se ha visto que pudo desarrollar su inteligencia gracias a los ácidos grasos omega 3, porque fue y se acercó al mar y empezó a alimentarse de la pesca que tenía en el día. Entonces, se vio un desarrollo en el cerebro. Sin embargo, ahorita la alimentación no está rica en ácidos grasos omega 3. O sea, en general, por lo que dices, pues el 40% de desnutrición, ¿no? Es lo que nos estabas hablando. Sí, es muy alto. Es altísimo. Es altísimo. Entonces, pero los ácidos grasos omega 3 son muy difíciles de obtener. Por ejemplo, están en la chía, están en la linaza. Pero a ver, igual, otro examen rápido. ¿Cuánto de chía y cuánto de linaza estás consumiendo todos los días? La verdad es que la respuesta ya la sabemos, ¿no? Y aún así, aunque tengamos mucho consumo, sí vamos a tener muchos otros beneficios, como lo vamos a ver más adelante y como lo vemos en la membresía Prime, o sea, cuáles son los fitoquímicos de la linaza y para qué nos ayudan en todo este proceso de rejuvenecimiento, pero pues no estamos en el día a día consumiendo esta linaza como debería de ser y bueno, en general en el salmón salvaje y así. Entonces, muchas instituciones a nivel internacional ya tiene varios años que dijeron que la suplementación de ácidos grasos omega 3 pasaba de ser recomendable a indispensable. Ok. Entonces, esa es ya la recomendación oficial. Y ahora, ¿es cualquier suplementación? Pues es que justo hacia ahí iba, porque, a ver, sales a la calle y así como hay un montón de información, así como hay un montón de cosas que dices, hazle esto, haz lo otro, sales a la calle y ves un montón de suplementos, con algunos hasta con nombres súper raros, y ya comentamos en otros episodios que no se come nada que no entienda. Ajá. Y hay algunos suplementos que traen cosas que no se entienden. Totalmente, sí. Entonces, ¿eso es un suplemento? No, no es un suplemento. Es decir, la palabra suplementación está bien ejecutada. Sin embargo, ahora sí que la ejecución no está bien hecha. El producto. El producto no está bien hecho. Okay. Entonces, ¿qué sería un producto bien hecho? Por un lado, tú escuchas que alguien dice, es que es muy importante suplementarse con magnesio y suplementarse con vitamina D y es muy importante suplementarse con los omegas, sobre todo los omegas 3. Y entonces, tú escuchas eso random y te vas así, acto B, a una comprar. Tienda de suplementos. Claro. Y dices, por favor, deme magnesio y vitamina D. Y la vitamina D y el omega. Pero no es así. ¿Por qué razón? Porque esos suplementos son
en la mayoría de los casos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, son suplementos que no están regulados por todas las, pues que no pasan estrictos estándares de calidad por todas las instituciones y las autoridades correspondientes. En general pasa nada más por una y ese es como el trámite oficial para que lo puedas vender. Que prácticamente es como el permiso. Exacto, como el trámite, pero fíjate que esa regulación no dice, o mejor dicho, no se encarga de regular la calidad. Solamente está diciendo, ok, estás diciéndome que esto es omega 3, perfecto, aquí está tu permiso para poder venderlo y punto. Pero no hay más allá de un permiso. Es decir, necesitarían estar explorando cuál es la manera, la manufactura. Oye, Gaby, fíjate que ahorita con esto que estás diciendo, a ver, me viene a la cabeza, si hay alimentos que no nos funcionan, y vamos a decirlo así, alimentos chatarra contra alimentos que realmente nos nutren, pues podríamos hablar de suplementos chatarra que realmente no funcionan y suplementos que realmente estarían nutriéndonos y ayudándonos. Totalmente, sí, totalmente. Están mal llamados suplementos, por eso le ponen la etiqueta suplemento alimenticio, porque entonces ahí ya esta autoridad que les dio el permiso de comercializar, entonces ya dice, bueno, esto es un alimento y yo no sé cómo lo están haciendo y punto. Y esa es la importancia de no estar escuchando esta información random, porque entonces esos suplementos generalmente, sobre todo en los ácidos grasos omega 3, están contaminados con metales pesados, están contaminados con químicos que no son para nada recomendados para el cuerpo y entonces no solo no van a tener un efecto benéfico, sino al contrario, le van a causar daño. Entonces, a ver, calma, aguanta, porque entonces la siguiente pregunta es, ay, ¿a quién le hago caso? Unos dicen que sí y otros dicen que no. Aguanta, aguanta. O sea, es muy simple, despacito. Es muy simple. Todos los suplementos que no los regula un profesional de la salud y que están en libre venta en cualquier tienda de suplementos, en autoservicios y así, esos no son recomendables. Ni siquiera algunos, la gran mayoría de las farmacias. Entonces, ni en las farmacias. Ni siquiera en las farmacias. Entonces, aquí, ¿cuáles son los suplementos que son los recomendados? Fíjate que hay muy poquitos laboratorios en el mundo que dijeron, a ver, esto es una tomada de pelo, lo que está pasando con todo el mundo de la suplementación. Entonces vamos a hacer ahora sí que a que nos hagan todos los análisis que nos tienen que hacer, todas las autoridades correspondientes para que nos traten como medicamentos. Y entonces se sometieron a estrictos estándares de calidad con mucho rigor para que primero vieran el proceso de manufactura, cómo es espectacularmente limpio, cómo está carente de estos metales pesados plásticos. Y de todos estos microplásticos. Segundo, están también demostrando su eficacia. Eso es muy importante. Están diciendo que si ese suplemento tiene el potencial de a lo mejor desinflamar o disminuir X síntoma, lo están demostrando también. Entonces, pero todo esto es ante todas las autoridades correspondientes con las cuales también son evaluadas los medicamentos y a esto se le llamó nutracéuticos. La pregunta aquí sería, ¿pero en dónde consigo, Gaby, entonces los nutracéuticos? Con aquel profesional de la salud que maneje línea de nutracéuticos. Eso también es muy importante. Nosotros a través de todo el movimiento Poderosamente Fit tenemos la tienda en línea y yo lo superviso. O sea, no lo dejo así de, ay, bueno, cada quien compre lo que quiera y libre de tomarlo a libre demanda. Ajá, como buffet. No, también tiene que estar vigilado. Es responsabilidad del profesional de la salud que también tenga esta vigilancia. Haciendo este símil con el tema precisamente de la comida, estábamos viendo que la comida de fácil acceso suele ser comida chatarra. La que encontramos muy rápido, pues es comida chatarra. Entonces, en este sentido de los suplementos, pues también es muy probable que los suplementos que encuentres más rápido, pues no sean los que funcionan y no son los que están regulados, sino sean los que realmente tienen esta información nutracéutica. Que son nutracéuticos, o sea, tienen la categoría de nutracéuticos. Entonces, sí, totalmente.
¿Qué te quiero decir con esto? Que ante la pregunta, a ver, entonces, ¿es recomendable suplementarme? La respuesta va a seguir siendo la misma todo el tiempo. Depende. Ok, Depende. No hay un sí, no hay un no. ¿De qué depende? También va a seguir siendo la misma. Del laboratorio que esté respaldando esa fórmula. ok, Y ese laboratorio debe de cumplir con todos los estándares de calidad para que esté ofreciendo nutracéuticos y no suplementos. Entonces, bueno, ya hay toda una metodología. Yo estoy terminando ahorita mi maestría en suplementación funcional integrativa y vemos toda la estrategia y el sistema de sinergias en donde estamos combinando las fórmulas y la dosificación y la frecuencia y los descansos de cada uno de los suplementos. Todo esto en escuelas de nutrición, en escuelas de medicina, aún no se ve. Hay un área de oportunidad porque aún no se ve ni la parte de la micronutrición, que es la suplementación de la cual estamos hablando, y tampoco la parte de alimentación, sobre todo de alimentación terapéutica. ok. Bueno, eso es un hecho. O sea, cuando vas a mí así me ha tocado que voy a un doctor, pues por alguna razón, dice, pues aliméntate bien, ¿no? Y entonces Ajá, dices, bueno, pues ¿qué es alimentarse bien? Y ajá. entonces te dicen, pues poquito de todo, ¿no? No exageres, ¿sí? Pero poquito de todo tampoco se vale porque pues hay cosas que no se deben ni siquiera consumir, Totalmente, que son ¿no? peligrosas, Que como son lo decíamos, sí. peligrosas y que se generan estas Y eso es en el toxinas. mejor de los casos. Hay veces que la pregunta es, ¿puedo consumir esto? Puedes consumir todo, no tiene nada que ver con la enfermedad y tiene absolutamente todo que ver con la enfermedad. Ok, Ujú. ok, perfecto. Y bueno, pues en este tema de los nutricéuticos, em, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber que este médico pues nos va a dar una información importante al respecto? Pu- eh, es un área de oportunidad. O sea, generalmente aquel médico que esté recomendando cierto suplemento es porque ya ha tomado actualizaciones. Generalmente ahorita, pues si tú les preguntas, oye, ¿me recomiendas tal vitamina o tal mineral? No viene en el plan de estudios de las carreras de medicina como tal. Entonces sí se requiere de una especialización, sí se requiere de una maestría, sí se requiere de un posgrado en donde se pueda aprender esto, porque en la carrera de medicina como tal hay un área de oportunidad muy grande, tanto en la parte de alimentación. La verdad es que tendemos a creer que los médicos saben mucho de alimentación Y no, y no está dentro de los planes de alimentación. Saben muchísimo de manejo de enfermedades en cuestión de farmacéutica, por supuesto, en cuestión de medicamentos, pero en alimentación hay un área de oportunidad. Y si hay un área de oportunidad en alimentación, en suplementación, mucho más. Ujú. perfecto. Oye, Gaby, pero pues además yo creo que aquí en Poderosamente Fit bueno, no creo, o sea, aquí en Poderosamente Fit tenemos un área donde realmente pueden meterse a saber un poco más de esto, que es en la membresía Prime, en donde a final del día vamos explorando, vamos desmenuzando cómo poder iniciar, qué tipo de cosas hacer. Platícanos rápidamente qué podemos encontrar aquí en esta membresía. Claro, eso es justamente la respuesta ante la pregunta, ok, ya entendí que me tengo que cuidar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Para eso hemos diseñado para ti la membresía Prime de Poderosamente Fit, en donde estamos abarcando dos cosas muy importantes que tú necesitas para poder iniciar correctamente con el camino de la salud, para cuidarte, para cuidar de las personas que amas. Y esto es a través de un método que es, fíjate, tiene 4 características. Es muy simple, es muy, muy simple, Ya, que eso es estoy muy dentro. importante, debe de ser sencillo. Es altamente efectivo. También es importante que haya esta efectividad de lo que estamos haciendo. Es disfrutable, se tiene que disfrutar muchísimo. Entonces hay jugos, hay recetas gourmets terapéuticas, pero sobre todo es ordenado, o sea, tiene una metodología. No se necesita estar llenándonos de información, porque entonces eso nos va a desinformar. Se necesita esta estructura, este orden, para poder de una manera muy
simplificada y muy disfrutable poder ejecutarlo. Y no solo eso, tampoco lo vas a poder hacer solito de una manera tan sencilla. Entonces, te llevo de la mano. Te estamos, o sea, todo el equipo en general de Prime, te estamos acompañando, pero sobre todo yo estoy muy al pendiente para llevarte de la mano y en el 1, 2, 3 de cómo recuperar tu salud, pero sobre todo, que eso es muy, pues ahora sí que una muy buena noticia, a través de una cuota simbólica al mes. Entonces ya no hay excusa de es que no me alcanza, es que está muy complicado, es que no sé por dónde. No encuentro a nadie. O sea, tienes todo, tienes quien te va a guiar, me acompaña. Una forma sencilla, es que no me gusta, va a estar disfrutable, es que es una tarifa súper sencilla, o sea, son $15 al mes, es algo súper sencillo y bueno, pues por supuesto que puedes iniciar con todo. La intención es que de verdad tengas esta estructura para poder recuperar tu salud o potenciar tu salud, para vivir en salud en general, tú y todas las personas que amas. Pues ya tú que nos estás escuchando, que tienes un interés por tu salud, que realmente estás buscando cómo iniciar esta salud, ya déjate de andar buscando por todos lados, porque no sé si a ti te ha pasado, como a mí, como a muchos, que hemos tenido un montón de información. Encuentra en esta membresía Prime la información simple, sencilla, ordenada, estructurada, para que puedas avanzar y puedas iniciar el cómo sí recuperar esta salud. Y la verdad es que vas a estar acompañado con una guía, con Gaby, con todo el equipo de Poderosamente Fit que está en Prime y de una manera sencilla. Totalmente. La inscripción está en vivepoderosamentesaludable.com. Nos encuentran en las redes sociales también, Poderosamente Fit, en Instagram, en YouTube. Si nos estás escuchando por alguna plataforma de audio en YouTube, estamos en @poderosamente-fit. Y también en Instagram, gaby.sarasvati, ahí también me encuentras. Y es muy sencillo, o sea, vivepoderosamentesaludable.com, ahí te inscribes, luego tienes tu acceso, todo está automatizado, vas a ver las fechas de las conexiones que tenemos y sobre todo te vamos de verdad a acompañar con mucho compromiso. Entonces, si tú necesitas esto o conoces a alguien, compártelo también. Es muy importante compartir esta información. Pues Gaby, un placer como siempre, un montón de información, un poquito más, un pasito más en cómo recuperar nuestra salud y pues cómo nos despedimos. Regálanos uno de esos hacks así matadores. El hack de poder, por supuesto, y en esta ocasión es un proverbio ayurveda que dice: cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. ¡Pum! Así está. Muchas gracias, querido Omer. Gracias a todos los que nos están escuchando. Siempre un placer compartir con todos ustedes. Placer y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Un beso grande. Chao. Únete gratuitamente a la comunidad Poderosamente Fit para recibir los hacks de poder todas las semanas. Y si deseas saber cómo iniciar el camino para recuperar tu salud, inscríbete por una cuota simbólica a la membresía Prime en vivepoderosamentesaludable.com. Comparte este capítulo y te esperamos en el siguiente.